Iniciando grabación. Ok. Bueno, que ayer estaba diciéndoles que ayer alguien me preguntó acerca de lo que debían hacer acá en esta entrega. Dice que después de revisar el material y realizar un diagnóstico de cuáles podrían ser algunos sectores de la economía, recuerden que cuando hablamos de los sectores de la economía estamos hablando de, pues, de una empresa específica dedicada a alguna actividad específica, ¿cierto? O pues a una actividad específica como la construcción, como, no sé, como producción de alimentos, bueno, cualquiera de esos. Aquí fue que me equivoqué, entonces, no sé si de pronto por eso. Les edito acá, econo. Okay. En los que deberíamos implementar el sistema globalmente armonizado y cuáles podrían ser al menos 10 temas de capacitación, ¿sí? Chicos, chicas, si estamos hablando del sistema globalmente armonizado, de que tiene que ver pues obviamente con la manipulación de productos químicos, el contacto que tengan esas personas con los productos químicos, entonces pues obviamente los temas de la capacitación van enfocados a la manipulación de productos químicos, al contacto, al manejo de las fichas técnicas de seguridad, ¿cierto? Todos los temas de capacitación, pues obviamente deben ir enfocados a todo este cuento. Voy a abrirles de una vez acá. Ah, bueno, no sé quién falta. Voy a abrir esta entrega hasta hoy, hasta mañana. No sé quién falta ahí por entregar. Entonces, ¿qué tipo de empresas pueden necesitar? Pues como que yo tenga implementado el sistema globalmente armonizado. Entonces, por ejemplo, las empresas que hacen limpieza de aseo y limpieza de piscinas, las empresas, digamos, un cultivo de flores, pues donde las personas, los empleados, los trabajadores todo el tiempo van a tener que estar en contacto con productos químicos, independiente pues como de su naturaleza. eh, el contacto constante con estos productos hace que yo necesite tener pues como un implementado un sistema globalmente armonizado, ¿sí? Y eso incluye, el sistema globalmente armonizado incluye que usted debe realizar con cierta frecuencia, pues obviamente capacitaciones para que ellos vayan teniendo conocimiento, cuando hablo de ellos, de los empleados, ¿cierto? Acerca del manejo de la utilización de los productos químicos. Entonces, si llega un nuevo producto químico a la finca donde yo estoy cultivando flores, pues obviamente tengo que hacerles capacitación en el manejo de esos productos químicos, ¿sí? ¿Cuál es el nuevo producto que tengo? Ah, Profe, ok, una pregunta. señora. Cuando usted se refería a realizar un diagnóstico sobre los sectores de la economía que vienen siendo sector primario, secundario Pero no, bueno, eh, pregunta. y terciario, tenía que escoger uno de esos tres, ¿cierto? No, puedes El más decirme, o puedes, acertado, bueno, dime. porque pues en mi caso yo escogí el sector secundario, que Ujú, tiene que ver más que todo con la industria. listo. O sea que pues está mal, ¿no? No, o sea, cuando yo hablo del sector de la economía, bueno, sí, lo puedes enfocar el primario, el secundario, el terciario, o puedes ir directamente y decirme un cultivo de flores, ¿sí? O una empresa que haga Ajá. limpieza de piscinas, ¿sí? O una Mm. empresa una empresa, una industria química que produzca pinturas, que se dedique a la elaboración de pinturas, ¿sí? Pues porque yo en mi caso lo generalicé con lo del sector secundario, pues con todo lo que tiene que ver el sector secundario. De hecho hice pues como la explicación de todo. Listo, está bien. Lo puedes hacer Mm. así, no hay problema. Esos tres que me han entregado, pues no los he revisado. Hasta ayer terminé de revisar unas cositas, pero esos no los he revisado.
pero lo podías hacer así, no hay problema. Listo. Ah, bueno, gracias. Ok. Bueno, Yuri, ahí abrí pues como hasta el 6 hasta mañana, creo. Bueno, y si cualquier cosa me avisan, pues como si necesitan pues como más espacio para entregar. Les estaba diciendo el tema de las capacitaciones, sobre todo en este tema del sistema globalmente armonizado, es súper importante porque, por lo que les decía, por la actualización, por el manejo, porque normalmente se están rotando mucho los productos químicos, digamos, en las fincas, en los cultivos de flores, en las fincas lecheras, ganaderas. Ah, Yumi me estaba preguntando. Hola, Yumi. Hola, Hola, hola. profe, buenos días. Bueno, pensé que era que no me estabas escuchando. ¿No te daba el link para ingresar o qué? ¿Me No, ibas? Bueno, pero listo. ya, Apenas estaba mirando. Ok, listo. Entonces, cualquier dudita pues ahí adicional me cuentan. Con respecto a lo del sistema globalmente armonizado. sí, señora. Bueno, entonces, dentro de la diapositiva, dentro del video inclusive que les pasé, pues como de la videoconferencia que ya tenía grabada de, sí, esta semana ha sido de locos. Por eso, de hecho, pues les pasé esa otra videoconferencia porque he tenido pues como también mil cosas, entonces me quedaba un poquito difícil. Eh, Esta es la de esta semana, que está, bueno, está desde ayer, ya hoy pues está habilitada. Eh, yo acá les doy varios temas que de hecho esta se las expliqué pues al grupo pasado en esa videoconferencia, entonces ahorita revisamos qué es lo que van a hacer, ¿sí? Son todos estos temas, entonces definición de riesgo químico, vías de penetración, no sé si de pronto alguno ya visitó la página, espérame si quiere yo entro de una vez y la miramos antes de. Ese link ahí les quedó directo, entonces es una página de Colpatria, ¿cierto? Donde específicamente el tema es riesgo químico. ¿Listo? Entonces, eh, aquí se pueden visualizar pues como un resumen de los diferentes temas que yo les dejo ahí colgados. Entonces, ¿qué es el riesgo químico? Se encuentra asociado a la exposición no controlada de sustancias químicas en el lugar de trabajo, a menudo con efectos agudos en la salud que se pueden detectar a corto plazo y o crónicos con detecciones o presencia de síntomas a largo plazo. Este es digamos, el grave problema del contacto con, pues, de tener como el riesgo químico en las empresas, ¿sí? Es que el riesgo puede ser ya, es decir, puedes quedar ahí frito, privado por la inhalación de algún producto, de alguna sustancia, de algún polvo químico, de alguna cosa, o simplemente esa presencia de los síntomas o esa presencia de eh, cualquier consecuencia se puede presentar a largo plazo, ¿sí? Puede ser que tú, pues que esa acumulación de gases, de inhalación, del mismo polvo, digamos, de la casa, puede ser que algunas personas sean demasiado sensibles y pues esa acumulación de todo eso que hacen todos los días, de esas tareas rutinarias, pues se esté acumulando en cierta parte de su organismo, en los pulmones, bueno, qué sé yo, y pues genere como una consecuencia grave a largo plazo. El manejo adecuado de sustancias químicas permite incrementar la seguridad, reducir emergencias químicas, el impacto ambiental, ¿sí? Porque es otro tema, digamos, que ustedes podrían eh, manejar dentro de las capacitaciones, cómo hacen, digamos, un cultivo de flores, en una finca, en cualquier industria, cómo hacen o cómo hacer la limpieza o el lavado de los recipientes que, que utilizan con compuestos químicos, ¿sí? Que estos lavados o que esta limpieza de estas zonas o de estos elementos donde vienen empacados los productos, pues no vaya a generar un impacto ambiental. Entonces también se trata un poquito
de manejar pues y de mantener pues como obviamente la relación directa, que ellos no vayan a utilizar esos envases para empacar pues como otros productos, que si lo hacen pues que utilicen el etiquetado del producto para que podamos identificar claramente qué es lo que está ahí, que ya no es el producto químico, sino que es otra sustancia de pronto no tan nociva, pero al estar empacado en un envase que no corresponde, pues obviamente necesitaría ser identificado claramente. El impacto ambiental, social y económico de las mismas. Como trabajador es importante conocer el programa de capacitación de riesgos químicos, entonces aquí inclusive les dan algunos temas: clasificación de sustancias químicas peligrosas, reconocimiento de símbolos utilizados en la identificación de sustancias químicas peligrosas, la forma de obtener y usar la información que aparece en las etiquetas y hojas de seguridad, información sobre los peligros que implica exposición a estas sustancias, manejo y uso del equipo de protección. Entonces, todos estos son temas de capacitación de riesgo químico y medidas en caso de emergencia. Entonces, miren que cada vez uno va encontrando como más temas de capacitación con respecto al riesgo químico, ¿cierto? Que es pues como específicamente lo que se maneja en el sistema globalmente armonizado, solo riesgo químico. Ok, ¿cuáles son las vías de penetración? ¿Sí? Ahorita vamos a mirarlo más claramente en otra presentación que les tengo. Entonces tú puedes inhalar, se puede hacer por absorción cutánea o puede ser por ingestión. Esas son algunas de las vías de penetración, ¿cierto? También puede ser parenteral. Ok, y entonces miren, la idea es que cada una, entonces ustedes pueden ir a cada una, ¿sí? Ustedes pueden entrar a cada una, porque quiero que revisemos pues como muy bien cada una de estas presentaciones, porque ahí de hecho ahorita les muestro dónde yo les voy a colgar como trabajo de la próxima semana, les voy a colgar como un cuestionario en el link de cuestionarios. Listo. Entonces, pues vamos a ensayar porque era un link que me tenían como bloqueado. Vamos a ver si sí quedó funcionando. Acá hay un caso. Vamos a ver si no lo abre. Juan José se encuentra realizando sus labores diarias y necesita utilizar una sustancia química denominada isopropanol. Debido a que se encontraba de afán, decidió manipular el isopropanol sin ninguna protección para sus vías respiratorias. Solo utilizó unas gafas de seguridad para proteger sus ojos. Él pensó que al necesitar una pequeña cantidad no le pasaría nada. Pero pasados 2 minutos empezó a sentir debilidad, vértigo y mareo, además de irritación en el tracto respiratorio. Mario pasó por el lugar de trabajo, vio lo sucedido e inmediatamente retiró a Juan José de la exposición. Le prestó los primeros auxilios mirando la hoja de datos de seguridad del isopropanol, trasladando a Juan José a un lugar fresco, abrigado y en reposo, mientras llegaba la atención médica. Juan José le preguntó por qué sabía primeros auxilios por inhalación de isopropanol, y él mencionó la importancia de respetar los procedimientos de seguridad, la utilización de los elementos de protección personal y el conocimiento de la hoja de datos de las sustancias que se manipulan en el lugar de trabajo, en este caso del isopropanol. Mario le mencionó que si la exposición al isopropanol fuera por más tiempo, las consecuencias habrían sido fatales, debido a que causaba asfixia y por ende dificultad para respirar. El responsable de seguridad y salud en el trabajo de la empresa investigó este evento y dentro del plan de acción realizó una capacitación a los trabajadores sobre el procedimiento de manejo de sustancias, los planes de acción, emergencia y seguridad química, mencionando la importancia de utilizar los equipos de protección personal y para este caso la utilización de protección respiratoria y protección de ojos. Para el manejo seguro de sustancias, es muy importante la información que pueda usar el trabajador, y en este sentido, las hojas de seguridad de las sustancias químicas brindan información muy importante para el adecuado manejo de una sustancia y de las emergencias asociadas.
Ok, entonces miren pues la importancia, ¿sí? Entonces, de hecho en las empresas lo que pedimos es que estas hojas de seguridad estén en un lugar visible, ¿sí? Dice, antes de manipular una sustancia química se debe conocer la hoja de datos de seguridad y esta debe contener la siguiente información como mínimo, ¿cierto? Nombre de la fórmula del producto, identificación de peligros, composición de información e información sobre los componentes, procedimiento de primeros auxilios, medidas en caso de incendio, medidas en caso de vertido accidental, es decir, se me regó el producto o lo eché donde no era, manejo y almacenamiento, controles de exposición y protección personal, piel, ojos, rostros, vías respiratorias, muy importante, vías respiratorias en el manejo y que sea pues obviamente el equipo necesario para evitar la entrada de estas sustancias por las vías respiratorias. Propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, es decir, qué grado de contaminación pues genera como el producto, cuál es el impacto, consideraciones de disposición, información sobre transporte, reglamentaria, otras informaciones. Miren, es súper importante que ustedes dicen, ah, no, pero es que yo no entiendo nada de químico, no sé qué, pero mire que aquí hay información, procedimiento de primeros auxilios, que de pronto puede salvarle la vida a uno de los compañeros en caso de que ustedes pues como que estén ahí en el momento en que se presente como la situación. La hoja de datos de seguridad de sustancias MSDS, por sus siglas en inglés, es un formato donde los fabricantes de sustancias químicas contienen información sobre la composición química, propiedades físicas y químicas, riesgo para la salud y seguridad, entre otras. ¿Sí? Entonces, algo tan importante y tan vital, pues como mantenerlas como exhibidas. Por eso son como tan estrictos y uno siempre debe revisar que si hay productos químicos, pues que estén las fichas o las hojas de seguridad, ¿sí? Aquí hay colgadas, están estas, algunas veces no abren. Bueno, esperemos a ver si nos abren acá. Si no nos abre acá, aquí muy poquitas veces me han abierto acá. Entonces, si no les abren acá, ustedes pueden buscarlas pues como en otro link aparte. La idea es que vean que acá hay pues como 6 colgadas y yo creo que en la tarea les dejé como tarea colgar otras diferentes a estas que ya están acá. ¿Sí? Ustedes buscan hojas de seguridad. Ahorita revisamos la tarea. No sé si son 4 las que hay que colgar, pero ahí está. Recomendaciones de manipulación de sustancias químicas. Entonces, vamos a ver las recomendaciones. Ustedes después pueden entrar y mirar y revisar el material. Evalúe en forma periódica las condiciones de almacenamiento mediante inspecciones. Recuerden que en las inspecciones de seguridad, entonces también incluyo, pues obviamente, este tipo de tareas e implemente los controles para minimizar los riesgos que se evidencian en el almacén de materias primas y áreas de producción, que todo esté etiquetado, que todo esté marcado, que todo esté separado, que todo esté de acuerdo pues como a los tipos de productos que yo tengo almacenados. Demarque e identifique el área de almacenamiento de los productos químicos, al igual que identifique cada recipiente con sus contenidos y los riesgos que éste contempla. Se puede usar el rombo pues, de identificación de riesgos para riesgos de incendio, explosión, afección a la salud, reactividad u otros. También se puede combinar con la clasificación de las Naciones Unidas. La idea del sistema globalmente armonizado, de hecho, es que nosotros podamos manejar el mismo idioma y que, bueno, evalúe, vigile y registre exposición de trabajadores. Todo el tiempo tenemos que estar pendientes de qué tanto tiempo están los trabajadores expuestos y pues como para poder hacer la evaluación adecuada, pues o como el seguimiento adecuado. Luego del recorrido por la planta y en conversación con el jefe del almacén, se determinan las sustancias químicas que se utilizan
que por su composición representan riesgos para la salud de los trabajadores, es recomendable realizar el análisis y proceder a eliminar o sustituir dichas sustancias para reducir, es decir, las que están ahí que de pronto están generando un riesgo y que nosotros ya no utilizamos, pues las sacamos de donde están almacenadas las demás. Elija métodos prácticos que eliminen el riesgo al máximo grado de riesgo aplicando medidas adecuadas de control, ¿sí? Entonces, como el plan de acción que nos mostraban en el ejercicio anterior, divulgue e implemente las normas generales del sistema de seguridad enfocados en higiene y seguridad industrial. Miren, es muy importante que lo que yo les decía ahorita con respecto a que llegaron nuevos productos químicos, que cada una de las personas que estén pues como en contacto directo con estos productos siempre esté enterado de qué es lo que tenemos, ¿cierto? Que llegó un nuevo producto, entonces que tenga la capacitación acerca de cómo se maneja ese producto, para qué lo vamos a utilizar, cuáles son las dosis adecuadas. Por ejemplo, digamos ahorita el tema con respecto a las cabinas que se pensaron en principio de la pandemia para la desinfección de las personas ingresar a los diferentes lugares de trabajo. Por eso fue que se prohibió, ¿sí? Por eso fue que se prohibió por parte del gobierno nacional, digamos, la utilización directamente sobre las personas, porque es que no es, digamos que no es de consideración que yo me vaya a poner en manos de cualquier persona que no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, algo tan sencillo como que no saben cuál es la temperatura corporal, entonces te toman la temperatura y de pronto tú preguntas cuánto marcó y que te digan 34 grados y que para ellos eso sea como tan normal. Entonces, por ejemplo, en estos días se presentó un caso, mi esposo iba entrando a uno de los almacenes que tiene que visitar y eh, le marcó, no, delante de él iba una persona, entonces el vigilante antes de entrar le marcó la temperatura y él le preguntó cuánto era y le dijo que 34 entonces el señor, justo el señor al que le marcó la temperatura era un médico y le dijo, no señor, pero es que pues no, 34, estoy muerto, ¿qué? No sé si ya les había contado. Entonces miren, un procedimiento de estos tan sencillo como marcar la temperatura, o por lo menos saber que si son 34 lo que me está marcando el termómetro es porque está descalibrado, porque no está, ¿sí? Entonces, ahora díganme ustedes, una persona que tenga que estar a cargo de la dosis que deba llevar, pues como esta máquina, la dosis correcta, la dosis adecuada, para poder eh, aplicársela pues a una cantidad de X de personas. Entonces, pues las consecuencias, y de hecho en la tablita que vimos, veíamos como cuáles eran las reacciones del organismo ante la exposición de todos estos componentes químicos, ¿cierto? Entonces, bueno, recuerden que para la adecuada manipulación de sustancias químicas debe saber sobre identificación de la sustancia, almacenamiento, envasado, etiquetado, conocer el procedimiento de uso, uso de EPP adecuados, disponibilidad de hoja de seguridad, disposición de residuos y vertimentos y disposición de envases. Bueno, bueno, el almacenamiento, entonces lo que les decía, si no es el recipiente, pues como que corresponda a la sustancia química, entonces mantenerlos debidamente marcados. Una regla básica para el almacenamiento de sustancias peligrosas es no mezclar sustancias que, no sean, que sean incompatibles a fin de minimizar los riesgos de incendio, explosión o contaminación. Siempre se recomienda leer cuidadosamente y entender la hoja de seguridad, ya que brinda información sobre el manejo y disposición que se debe dar a una sustancia en particular. Entonces, es importante pues tener esto en cuenta por si en algún momento pues les corresponde realizar esta tarea. Entonces hay una matriz de compatibilidad que ya es otro tema aparte, eso es una cosa larguísima donde obviamente tú vas a tener que aprender o te muestran cómo debes eh, clasificar las sustancias de acuerdo pues como a la reacción, de acuerdo
Determina la compatibilidad de las sustancias químicas presentes en el lugar de trabajo, estableciendo las medidas de manejo para garantizar la gestión efectiva en procesos de almacenamiento de manera segura. Se realiza teniendo en cuenta información de incompatibilidad para cada producto, que este no puede estar al lado de este. Entonces, pues es un tema bastante extenso y es algo que se hace con mucho tiempo. Es importante la higiene personal en la manipulación de sustancias químicas. Entonces, todos los empleados que manipulan sustancias químicas y residuos peligrosos deben asearse y cambiarse de ropa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente la ropa va a quedar contaminada, todas las partes del cuerpo van a quedar impregnadas y de hecho por eso utilizan pues como este traje de seguridad, ¿sí? Para el trabajo con estas sustancias se debe contar al menos con el siguiente equipo: casco protector, lente de seguridad o anteojos, máscara para polvo o gases peligrosos, ropa de protección contra salpicaduras químicas. Espérenme un segundo. Listo, ya volví. Ok, entonces siempre debemos ser súper estrictos, siempre debemos ser súper estrictos con el manejo de este equipo de seguridad, ¿sí? Hacerles cumplir como esta parte, porque a los empleados, por ejemplo, lo que son empleados en fincas son muy negativos a utilizar pues como el traje de seguridad en caso de tener que fumigar las pasturas. Es muy difícil hacerles entender, ¿cierto? Bueno, orden y aseo, esta parte es bien importante. Siempre recuerda que el orden y el aseo son factores claves en las prácticas seguras con sustancias químicas. Ok, entonces miren, los materiales y equipo deben ser frecuentemente inspeccionados para localizar fugas o daños mecánicos, ¿sí? Es muy importante revisar pues como todo el material que estamos utilizando. Los pisos deben mantenerse limpios y libres de polvo con partículas, con particular atención a las superficies grasosas. Toda el área debe mantenerse libre de polvos, trapos, basura, disponiendo de recipientes adecuados, metálicos o plásticos, para recoger los residuos en forma regular. Se debe evitar la ubicación de materiales combustibles en el área de almacenamiento de sustancias inflamables, a menos que sea estrictamente necesario para la operación. Después de todo el trabajo, incluido el mantenimiento, los materiales y equipos se deben limpiar adecuadamente. Todas las vías de evacuación y equipo de emergencia se deben mantener en forma adecuada. Recuerden que orden y aseo es eso, que todo esté en su lugar, que en el momento en que yo lo utilice, vuelva y quede en el lugar donde estaba, para evitar accidentes, para evitar una cantidad de cosas. Bueno, inclusive nos hablan acerca en caso de un derrame de químicos, tenga calma, no se descontrole, actúe con ligereza, pero sin pánico, llame al supervisor para que se apersone la emergencia, no trate de contener o limpiar un derrame sin utilizar equipo de protección. Solo una persona puede dar instrucciones o debe dar instrucciones para evitar pues como el pánico y que se genere pues como algo inadecuado. Avise al brigadista de su área, desaloje el lugar, porque el espacio, dar espacio al personal autorizado para detener la emergencia y aísle el área. Bueno, aquí nos dan unos consejos para el manejo de sustancias químicas. Ya ustedes pues revisan como con detenimiento. Aquí nos dan otra breve explicación del sistema globalmente armonizado, ¿sí? Que es prácticamente globalizar, o que todo el mundo, todo el planeta hable como el mismo idioma con respecto al manejo de sustancias químicas, que todas
las identificaciones que tengan los productos tanto aquí como en la China sean las mismas para que yo pueda claramente identificar qué es lo que estoy transportando, qué es lo que estoy utilizando. Entonces, el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos facilita un sistema de comunicación de peligros con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente. Este sistema, entonces, divide los peligros en tres: peligro físico, peligros para la salud y peligros para el ambiente. Entonces, acá está pues como el pictograma, como lo que se maneja. Ya no se maneja una cantidad de información que difícilmente podríamos entender. Y aquí abajo hay una conclusión. Los productos químicos deben ser usados con prudencia para que puedan cumplir su función sin causar daño físico o impacto ambiental. Es importante conocer toda la información. Y aquí van a una tarea, como una actividad. Entonces, de todo este tema, que son los temas que yo les dejé acá, pues como en la plataforma, de todo ese tema, yo voy a sacar unas preguntitas y las voy a colgar en el cuestionario. Ya les avisaré cuando está ahí montado, ¿sí? Entonces dice, bueno, están todos los temas acá que les acabo de mostrar. Dice, además, después de revisar el material, se deben colgar en la plataforma, es decir, como entrega. Acá ustedes me van a colgar las fichas de seguridad de 4 productos diferentes a los que están ahí. Recuerden que si no les abren ahí, que normalmente es difícil de que abran pues como esas fichas ahí, ustedes las pueden ver en otro link y buscar aparte pues 4 fichas diferentes a las que ya están ahí y especificar las reacciones que se pueden tener a su exposición. Si tú me dices, yo voy a colgar ahí el hipoclorito, entonces tú me pones al lado cuál es la reacción que tiene en el organismo el hipoclorito, ¿sí? Ok, y revisar pues acá en el link toda la información. Entonces este es el link que directamente los lleva a donde estábamos, ¿sí? Ok. Bueno, acá les tengo esta presentación que les iba a mostrar, que es como unas consideraciones básicas, como algunos conceptos con respecto a los agentes químicos. Vamos a revisarlas por acá. Ok, entonces nos habla acerca del concepto de agente químico, ¿sí? Que es un elemento, pues un compuesto químico por sí solo o mezcla, tal como se presenta en el estado natural, o es producido, utilizado, vertido, incluido el vertido como residuo. Es una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. Esto es un agente químico, que es una exposición. Entonces la exposición es la presencia de un agente químico en el lugar de trabajo. Yo puedo estar expuesto a un agente químico. El peligro y la capacidad de un agente químico para causar daño, que es un riesgo, es la capacidad de que alguien que esté en contacto directo con el producto pues sufra algún daño derivado de la exposición, ¿cierto? Entonces ya cada uno identifica si está en riesgo, si está en peligro. ¿De qué depende la gravedad del riesgo? Entonces depende de la naturaleza del agente químico, de la forma en cómo esté presente en el momento de la manipulación, de las condiciones individuales del trabajador expuesto. Puede que yo sea más sensible pues como al contacto, a algunas personas no les hará tanto efecto, tanto daño. De las características de la exposición, la cual está determinada por los factores propios del puesto de trabajo. Entonces, si de pronto yo debo estar en exposición o debo estar en contacto con un producto y estoy en un lugar cerrado, no tengo elementos de protección. También de las condiciones ambientales, ¿sí? La temperatura o el esfuerzo físico que requiere pues como el trabajo. Este riesgo higiénico está dado por la naturaleza del contaminante, es decir, las características físico-químicas y tóxicas podrá dar lugar a una serie de efectos nocivos para la salud. De las vías de entrada, la interacción entre el tóxico y el organismo se inicia en una zona del cuerpo en contacto con el medio externo contaminado que constituye la vía de entrada del tóxico. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son esas vías de entrada. Del tiempo en que yo esté en contacto, del tiempo de exposición pues ante el producto, no debe confundirse con el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo, que este suele ser mayor, sino en el contacto, el tiempo en que yo dure en contacto directo con el producto, pues como que al que estoy pues como el riesgo de tener cualquier reacción. De la concentración, ¿sí? Puede que yo en algún momento esté en contacto con el producto, pero la concentración no es como la suficiente para generar algún tipo de daño en el organismo. De la susceptibilidad individual,
la edad, el sexo, el estado de salud, puede que yo esté, pues como tenga una condición especial, entonces obviamente la reacción va a ser diferente pues a otra persona que de pronto tuvo el mismo contacto, pero no generó tanta reacción. El agente químico peligroso, entonces, el agente químico que puede presentar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a las propiedades físico-químicas o toxicológicas, ¿sí? Actividad con agente químico, entonces el trabajo que podamos tener con este producto, la exposición. Hay unos productos que son intermedios, que son formados durante las reacciones químicas y que se transforman y desaparecen antes del final de la reacción o del proceso, pero que igualmente pueden generar daños al organismo. Ok, entonces acá están como algunas definiciones y acá está, bueno, la clasificación de contaminantes. Entonces son como los tres divididos de acuerdo a la higiene. Entonces acá tenemos higiene 1, higiene 2 e higiene 3. Entonces estamos acá, químico, se puede presentar de forma gas, vapor, como sólidos como polvo, fibra, humo, líquidos como niebla y bruma, y aerosoles, dispersión de partículas sólidas, ¿sí? En el físico entonces encontramos ruido, vibraciones, calor, frío, radiaciones ionizantes y no ionizantes, y en los virus, en biológico, pues virus, bacterias, protozoos, hongos, gusanos y otros. Entonces eso ya es algo, es como un repaso de todo lo que ustedes ya han trabajado. Entonces el efecto es proporcional a la dosis recibida. Estos productos pueden ser asfixiantes, irritantes, corrosivos, neumoconióticos, tóxicos generales, anestésicos y narcóticos, sensibilizantes. El efecto no es proporcional a la dosis recibida, entonces puede ser que haya mucho, pues una cantidad considerable, pero que no haya tanto, pues el efecto no sea tan dañino, pues depende más que todo como de la concentración del producto. Ok, y acá entonces los asfixiantes impiden la oxigenación de las células, pueden ser simples o químicos, entonces pueden generar asfixia, por ejemplo el hipoclorito genera asfixia, ¿cierto? Si ustedes están o alguna vez han estado expuestos en un lugar cerrado a hipoclorito, entonces han sentido como asfixia, como que se quedan sin respiración, como que irritantes provocan la irritación de las mucosas externas, los corrosivos destruyen tejidos, los neumoconióticos disminuyen la difusión del oxígeno a consecuencia de su acumulación pulmonar. Por ejemplo, el algodón es un neumoconiótico bastante conocido. Tóxicos generales pasan a la sangre y son distribuidos por el organismo independiente de la vía de entrada, como el plomo, el arsénico, el tolueno. Anestésicos y narcóticos, como el etanol, el éter. Los sensibilizantes, debido a la repetición de la exposición, incrementa el tamaño del efecto. Isocianatos, polvo de madera, formaldehído, ¿sí? Entonces, mire que el polvo de madera, pues sí, y vaya, dígale a una persona que trabaja con pues con estas actividades, pues obviamente no te van a hacer caso. Ok, bueno, hay unos contaminantes independientes, aditivos y potenciadores, bueno, exposición simultánea a varios contaminantes, entonces acá están como los ejemplos. Presentación de los contaminantes, entonces el polvo, miren, inhalable o polvo total y respirable, entonces ahí está como la actividad y el efecto que genera. Efecto neumoconiótico, produce efectos irreversibles en el pulmón, tóxicos, cancerígeno e inerte, no contiene ningún compuesto químico, entonces pueden haber unos que son neumoconióticos, otros tóxicos, otros cancerígenos y otros que no tienen ningún compuesto tóxico. Materia gaseosa ambiental en forma de gas que se difunde en el ambiente, como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. De pronto son compuestos que ustedes o que de pronto nunca escuchamos, pero pues tenemos ahí como la información para en el momento en que nosotros tengamos que manejarlo. Materia gaseosa ambiental como el mercurio, cloro y sus derivados, vapores de plomo. El mercurio lo conocemos pues como por el manejo de las minas y eso. Que es un disolvente, es un líquido volátil con presión de vapor elevada y suele ser mezcla de varios compuestos químicos, sustancias poco polares y por tanto poco solubles en agua. Los disolventes, que sí los hemos escuchado pues como un poquito más. Acá tenemos las vías de entrada. Entonces, aérea, digestiva, dérmica y parenteral.
¿Qué es parenteral? Entonces pues ya conocemos las demás. Vía respiratoria, vía digestiva, entonces simplemente pues a través de la boca. Ojo, cuando trabajemos con productos químicos, entonces no debemos ni consumir alimentos mientras estemos haciendo pues como el trabajo, ni debemos consumir alguna bebida ni nada de eso, ¿cierto? Tampoco podemos fumar ni consumir bebidas. Vía dérmica, ya lo veíamos por allá ahorita, a través de la piel pueden muchas sustancias entrar a nuestro organismo, ¿sí? Puede hacer que yo tenga algún tipo de herida, algún tipo de lesión, o simplemente el producto que ahí va penetrando. Y vía parenteral a través de heridas o inoculación, ¿sí? Puede ser que yo maneje, perdón, agujas o que esté en contacto con elementos punzantes y que pues en algún momento dado me pueda pinchar, me pueda cortar. La cinética pues del tóxico en el organismo es como la velocidad a la que el organismo puede, pues que el producto, perdón, pueda entrar al organismo. Absorción, entonces las fases de la velocidad, por absorción el contaminante penetra a través de las distintas vías de entrada, por distribución, una vez en la sangre el tóxico es difundido a todo el organismo. Okay. Acumulación, entonces los tóxicos pueden fijarse en los órganos que tengan mayor afinidad, entonces a partir de ahí pues obviamente el metabolismo, los compuestos químicos sufren una biotransformación por su interacción con el organismo. Esto es simplemente información pues como para que ustedes conozcan y sepan un poquito, pero pues la información queda ahí, no quiere decir que se la tengan que aprender, que no, es algo que debemos tener ahí pues como en el momento en que tengamos o debamos estar en contacto con algún tipo de producto químico, pero pues no es como para que se enreden la vida tampoco. Bueno, era como la presentación que les tenía, solamente entonces para que revisen este link, para que lo miren y pues a partir de ahí van a poder contestar y ya pues hacer como lo que les pido acá, que es simplemente colgar las fichas de seguridad y escribir cuál es la reacción que se puede tener pues como a la exposición de ese producto que ustedes elijan, ¿sí? Entonces me cuelgan la ficha, me pueden escribir a un ladito ficha del hipoclorito y cuál es la reacción que tiene en el organismo el hipoclorito, nada más. Y pues enfocarse como en estos temas para poder pues responder el cuestionario. De ahí no es nada más, lo otro es información, como para que no se vayan a enredar con el tema. No sé si tengan alguna duda, chicas. A ver, Yumi, ¿quién se conectó? Paola, Dayana, Yuri. No, profe, para mí todo por el momento está claro. Sí, de Para todas mí maneras. igual. Cualquier duda me cuentan, cualquier duda me preguntan, pues como con respecto a, pues igual no es algo del otro mundo lo que les estoy pidiendo, ¿cierto? Bueno, chicas, voy a detener entonces la grabación. Ahorita más tarde la convierto y se las paso porque ahorita ya sigo pues como